Eran los alaridos de Anneliese Michel, muerta tras un exorcismo oficial en 1976. Su caso dio origen a la famosa película y terrorífica El exorcismo de Emily Rose. Como casi siempre, la historia real era mucho más dramática, mucho más compleja, mucho más endiablada que la propia ficción. La voz o los sonidos guturales entrelazados de la joven Anneliese Michel no provenían de la típica población donde se la pida a una mujer porque se la considera bruja. Su rictus ha cambiado, su comportamiento también. Escupe a las formas sagradas, ataca, es agresiva, se contorsiona. O recientemente, la muerte de una monja que parecía poseída por algo o por alguien que acabó siendo crucificada y quemada. No, en el caso de Anneliese Michel, amigos de Universo Iker, buenas noches, la historia surgía del corazón de la fría y hoy desconcertada y aterrorizada Europa. Y eso fue como un soplo gélido de viento. El maligno, al que tantos creían desterrado, resulta que de alguna manera, quizá a nivel mental y profundo, seguía rondándonos. 1976 y esa muchacha, después de una serie de procesos que tienen que ver con el rito antiguo del exorcismo, acaba falleciendo. Y un gran escándalo. Había perdido muchos kilos. Su cara era la de prácticamente un esqueleto. Toda la vitalidad, la jovialidad, la alegría se habían evaporado. Anneliese Michel se comportaba como una auténtica limaña. Algo se había adueñado de su mente. Y esta noche hablamos de la mente. Porque es un tema poco popular el del exorcismo y el diablo. Lo sé bien. Pero eso no me impide que en este Universo Iker penetremos en una investigación nueva. Se puede hablar de esto porque hay interesantísimas pesquisas médicas. Cuando la medicina, y esto es apasionante amigos, llega a unos límites neblinosos donde todo se confunde. Es la zona liminal, la frontera. Un poco más allá es puro misterio. Un poco más acá sigue siendo ciencia. Pero en la propia brecha, en la herida que une esos dos mundos, ocurren muchas cosas. El exorcismo de Emily Rose, un poco después de la llegada del boom del exorcista, ponía de nuevo la sombra del maligno, con tantos nombres, tantos aspectos, sobre la vieja y cansada Europa. Después de mucho tiempo de relativismo y materialismo, de pronto sentíamos un miedo común a algo que había quedado como garabato antiguo, asociado seguramente a los errores y abusos de la propia Iglesia. Y sin embargo algunos especialistas ya en la época avisaban de que el arquetipo del demonio, que el símbolo profundo del demonio es consustancial al ser humano, aparece en todas las religiones. Su comportamiento es intrigantemente parecido en todos los casos. Y que incluso Jesús no fue el primer exorcista. Jesús sana al poseso. Una de las escenas que a veces se representan en viejos frescos o en cuadros. Jesús libra del demonio y de sus garras a un individuo, a una mujer. Fue exorcista Jesús de Nazaret, y cuentan algunos estudiosos que de ahí surgió su inicial fama. Pero mucho antes de Jesús de Nazaret y de sus exorcismos en tierras galileas, mucho más allá, hacia el este, más hacia el este, en las tierras entre el Tigris y el Éufrates, ya existían los exorcistas como una especie de profesión religiosa. Como el viejo padre Merrin de la película, sabían quién era el enemigo, tenían sus tablillas como escudos de barro contra el mal, un mal que a veces se describe y que se parece mucho al demonio cristiano. Amenazante, como el Umbaba, una boca llena de dientes infinita, unos ojos que se clavan, como sabiendo escrutar lo más profundo de tu alma, a veces incluso con una balanza que te va a pesar en el último instante si se encuentra contigo.
Ya había voces de endemoniados, convulsiones, pérdida de peso, odio a cualquier elemento sagrado o ritualístico, mucho antes de Jesús. Los endemoniados son anteriores a casi todo. Seguramente en las cavernas también los hubo. ¿Dónde vagaban esas mentes? ¿Por qué esto es noticia a nivel médico? ¿Por qué hay trabajos de los que no sabemos nada? Hagamos la investigación. Entre la ciencia y el demonio, casi nada. ¿Os parece? Yo creo que es un buen reto. Tenemos un enviado especial, pero antes dejadme, por favor, que os cuente la sensación. Porque yo mismo soy víctima de ese miedo profundo, irracional, incomprensible. He declarado en algunas ocasiones que no soy capaz de ver El exorcista, William Friedkin, William Peter Blatty, recientemente fallecido, a solas. Y es verdad. Pero sería absolutamente incapaz de volver a ver con el primer doblaje del castellano en el año 74 esa película. Con el segundo doblaje, quizá. Porque de pronto se evaporó, de pronto ya no era lo mismo. Y es que los primeros dobladores, magníficos todos, primera etapa, segunda etapa, pero los primeros yo creo que estaban también imbuidos en esa esfera oscura que invadía Europa. Ese demonio sin forma definida, aunque representado por el pazuzu y por la degradación del rostro de la niña Regan, llegaba para establecerse allí donde se duermen los grandes iconos del inconsciente colectivo. Y yo estoy seguro, y lo sé, que muchas de las personas que intervinieron en aquellos doblajes lo pasaron francamente mal. Bueno, pues esa angustia existencial, esa sensación de estar poniendo la voz a algo que impone en lo más profundo, se puede sentir todavía. 45 años después, en este doblaje. Yo no lo había vuelto a escuchar. He puesto muchas veces cortes o fragmentos del Exorcista en la radio. Vosotros, si sois seguidores, lo sabéis. Y casi siempre los mismos porque son los que me impactan. Pero cuando Diego Marañón, quien si no, me ha recuperado el primer doblaje del castellano, os juro que aquí en la buhardilla se me ha puesto la carne de gallina, el pelo de punta, porque de inmediato, como con un clic que nadie tiene preparado, para el cual no hay ningún tipo de maquillaje, porque es la verdad, me ha teletransportado al momento en que yo, casi siendo un niño o en plena pubertad, vi El exorcista. Las voces me han teletransportado a ese instante y me ha dado mucho más miedo. Lo increíble es que a día de hoy, y lo sabe la medicina, escenas muy parecidas a esta tan mítica se pueden estar produciendo. Ese encuentro entre el atormentado padre Damian Carras y Regan, que en el fondo no es sino el recipiente donde se ha instalado el man, el demonio, Satanás. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. Socorra a un antiguo monaguillo. Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Si eso es cierto, sabrás el nombre de soltera de mi madre. ¿Cuál era? ¿Cuál era? En el Museo Británico existe la máscara de un demonio antiguo, mesopotámico,
también hay un demonio que es mujer, Lilith. Las expresiones de ambas figuras te radiografían. Da igual el tiempo transcurrido. Es como si lo supieran todo de ti. Te miran desde el otro lado del espejo, como siempre, pero parecen saber perfectamente todas tus inquietudes, conocer tus miedos. Se sienten muchas cosas delante de algunas piezas de arqueología porque, al igual que en las voces del doblaje al castellano, también los artesanos y los que hicieron los ritos iniciales de estas piezas de barro de la Mesopotamia estaban llenos de ese temor sagrado, de ese terror fascinans, que diría Mircea Eliade, el gran estudioso de las culturas, religiones y por supuesto demonios del mundo. Hay una siniestra similitud entre una grabación que es anterior, esos alaridos terribles que forman lecho sonoro del exorcista, gritos originales, en una capa posterior o inferior a las voces en castellano, y lo que hemos escuchado de Anneliese Michel. Hay cierta pauta, que es lo que inquieta. Y cuando uno, como es mi caso, al margen de cualquier creencia y con el máximo respeto, pero como investigador o diseccionador de un problema, contempla que estas similitudes son mucho más potentes a lo largo del tiempo e incluso las creencias de los diferentes pueblos de la Tierra, uno empieza a pensar si realmente el ser humano desde el principio vio estas fuerzas negativas y las describió, y los dolientes que las expresaban del mismo modo. El viejo cantar del demonio siempre ha tenido la misma partitura. Pero como casi todo el misterio, existe un trazo común, existe un ADN originario, existe un paralelismo que sorprende cuando uno se aleja un poco y contempla. ¿Queréis contemplar conmigo los nexos hoy entre medicina y exorcismo? El doctor Tomás Camacho, que es alguien increíble, de un entusiasmo difícil de igualar, un científico de primer nivel, colaborador de Harvard, uno de los directores analíticos de una de las empresas hospitalarias más importantes de España, Vitaslav, pero sobre todo un hombre absolutamente humanista en el sentido de que todo lo humano le interesa. Ya me habló de la rabia y de la posible conexión interesantísima con el vampirismo. Quizá muchos recordéis sus auténticas disertaciones, sus conferencias, sus clases magistrales en Cuarto Milenio. Pero él está investigando ahora, como hombre curioso y que no teme ningún tema, otros aspectos. Mi profunda amistad, a pesar del corto tiempo, mi admiración por el doctor Tomás Camacho, me ha hecho sugerirle temas y que indague en ámbitos donde yo no llego, donde yo no alcanzo, hiperespecializados. Y las sorpresas, amigos de Universo Iker, han sido mayúsculas. Porque yo no sabía que existían algunas dolencias cuyo mapa visual, reflejado en el paciente, realmente parecían eso, la partitura misteriosa. Como dirían en España, en cierta época, el diablo que toca la flauta y el endemoniado baila al son. Fijaos, las encefalitis siguen siendo un misterio y alguna vez hemos hablado de ellas. El fenómeno del kuru, o esa especie de locura por comer cerebros canibalizados en ciertas culturas del mundo, provocaban algo parecido a una enfermedad terrible acompañada de, sí, signos que serían tomados como de poseso. Un tipo de encefalitis que se está estudiando es un misterio y nos aproxima a la realidad de los endemoniados. Es un nexo, es un lazo curiosísimo. Nos lo cuenta, por supuesto, el que va a ser guía esta noche, pero guía de excepción. Cronista científico en la frontera, en la linde, donde más allá es oscuridad. La encefalitis autoinmune es un cuadro clínico muy reciente, de hace escasamente 10 años,
que ha dado otra perspectiva a estos cuadros que antes denominábamos de posesión diabólica. Obviamente, dentro de ese contexto, en el campo psiquiátrico, hay psicosis, hay epilesias, hay tumores. Quiero decir que no es solo el cuadro del que vamos a hablar hoy, encefalitis autoinmune, pero este es un cuadro importantísimo. Además corresponde a un español, el doctor Josep Dalmau, que en la Universidad de Pensilvania lo ha descubierto hace 10 años. Es un cuadro clínico que tiene un comportamiento muy sorprendente y que tiene una particularidad, que es curable, tiene un tratamiento. Por eso es muy importante diagnosticarlo. Como bien comentaba, ¿cuántos casos a lo largo de la historia en chicas jóvenes con un cuadro de presentación de supuesta posesión diabólica se habrán interpretado como tal cuando realmente tenían un tumor ovárico, que es el que causa habitualmente el problema? Parece un tipo de enfermedad que ya no suele darse más que en culturas primitivas. La llamamos posesión himnoide. Francamente, no sabemos mucho acerca de ella, excepto que nace de un complejo de culpa que lleva al convencimiento del paciente que su cuerpo ha sido invadido por una inteligencia ajena a él. Por un espíritu, si se quiere. Doctor, se lo vuelvo a repetir y más vale que me crea. No pienso encerrar a mi hija en ningún manicomio. ¿Me oye? Bueno, nuestra Me tiene opinión sin cuidado es que... su opinión. No pienso encerrarla. Lo siento. ¿Que lo sienten? ¿Es posible 88 médicos y lo único que dicen con toda esa verborrea es que... Claro que existe una remota posibilidad de curación. Una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad remota, pero si usted quiere ¿Quiere decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No, ¿Tampoco las tiene su hija? no. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Hoy en día se ha descartado, excepto en los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen, claro. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión contribuye a causarle esa sugestión y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. Me está diciendo que debería llevar a mi hija a un hechicero. ¿Es eso? Momentos absolutamente legendarios. Sonaban las campanas tubulares brevemente, mientras Regan se contorsionaba delante de un equipo de especialistas de la medicina que no entendían lo que ocurría y que además hablaban del exorcismo con esa lejanía. La lejanía de los años 70, donde todo estaba prácticamente controlado a través de la moderna tecnología y cualquier creencia oscura y antigua quedaba para lo vergonzante. Pero se pensaba en el tratamiento de shock, en el efecto placebo. El doctor Tomás Camacho, por tanto, vuelve a ponernos casi en esa escena. Médicos y alguien que se comporta como un auténtico endemoniado. Pero vayamos como siempre a la realidad. Ha hablado de un tumor ovárico. ¿Qué tiene que ver una zona tan concreta del cuerpo? ¿Qué tiene que ver con el comportamiento y la encefalitis? Doctor Tomás Camacho, sácanos de dudas, por favor. Es un cuadro que se presenta en un rango muy amplio de edades, pero en la mayor parte, casi el 80% de los casos, son en chicas jóvenes, alrededor de una media de 21 años, y que tienen un tumor ovárico, que es un tumor extrañamente, es excepcional. Es un tumor que se llama teratoma, y no es maligno en sí, pero es un tumor de tejido embrionario que tiene pelos en su interior, dientes, es decir, restos embrionarios, y entre ellos tiene tejido nervioso. Esa es la razón por la que el organismo genera anticuerpos contra esas células nerviosas y esos anticuerpos son los que atacan posteriormente al sistema nervioso central. Un tumor que tiene pelos y dientes, nos lo cuenta un médico de prestigio internacional.
que tiene tejido embrionario como sin acabar de formarse y que tiene además estructuras nerviosas que generan una serie de reacciones. Es momento de saber más, ¿no? Creo que todos estamos deseosos de conocer esta investigación científica. Se nos está abriendo la puerta hacia dimensiones que desde luego desconocíamos. La persona, cuando empieza a estar afectada, generalmente tiene un cuadro clínico que de una semana de evolución, que es un cuadro que es similar a una gripe. Tiene fiebre, malestar general, le duele la cabeza, muchas veces cursa con signos respiratorios, tiene tos, a veces digestivos, tiene diarrea, pero ese cuadro podría encuadrarse dentro de múltiples patologías que no tendría mayor trascendencia. El problema es cuando a la semana, esa persona, que generalmente, como he comentado, es una persona joven, empieza con una desinhibición, un cambio clarísimo en el comportamiento. Suele tener un comportamiento muy anómalo, por ejemplo, echa la lengua, escupe, sobre todo empieza con blasfemias, es muy característico que tenga un lenguaje absolutamente soez y sobre todo de contexto, de temática muchas veces religiosa. Esto, si comparamos un poco con la película del exorcista, podemos ver que hay un reflejo en el cuadro clínico. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. ¿No te haría salir del cuerpo de Regan? Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Has hecho tú eso? Repítelo. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mirabile dictu, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est? Bonjour. Quod nomen mi est? La plin de matant. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Regan? Hasta que se pudre y llega en la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me la acerques. ¡Me quemo! ¡Me quema! ¡Soy! ¿Quién eres? No resulta sencillo escuchar de nuevo los sonidos originales del exorcismo de Regan ante el padre Carras. Peter Blatty y William Friedkin hicieron la gran obra maestra. Y a veces pregunta a alguien, desconcertado por hablar uno de un film tan antiguo, de por qué esta es la obra maestra. No hay nada hecho al azar. Todo está entretejido con una sapiencia remotísima y profunda. Los sonidos, aun siendo una obra de ficción, le ponen a uno la carne helada. Está hecho todo con mucho conocimiento. Que quizás es lo que falta en muchas obras que pretenden un resultado, pretenden una popularidad, pretenden un rendimiento, pero no están hechas casi como una sinfonía, como lo era Nosferatu, una sinfonía ocultista. Eso sí es El exorcista. La gran pregunta es, ¿por qué una cuestión puramente biológica enseguida afecta a la mente? Y como en la escena de Regan bajando por las escaleras haciendo la araña, que fue censurada de la primera versión del exorcista, se saca la lengua, se hacen movimientos soeces. ¿Por qué ese comportamiento? Es lo que le pasaba a Anneliese Michel. Lo que vais a escuchar no es una película, pero se parece tanto
al fondo sonoro del Exorcista? Un par de años después, Anneliese Michel, antes de morir, reflejaba los mismos sonidos, los mismos vapores casi. Todo era exactamente un calco. Esto impresiona bastante, sigue impresionando. Habla a una capa profunda de nuestro ánimo, nuestro subconsciente. No nos habla al raciocinio, sino que nos provoca un estremecimiento que está ahí condensado en nuestro tejido orgánico durante generaciones y siglos. Podemos disimular o pensar que ya estamos curados todos de espanto. Pero yo pienso que escuchar este universo Iker sigue siendo un reencuentro con profundos abismos de nuestras incógnitas como especie. ¿Por qué algo biológico en el interior de una persona, de una mujer en este caso, provoca toda esta sintomatología? Tenemos que continuar sabiendo. Y lo hacemos con alguien, repito, de prestigio internacional, doctor Tomás Camacho, uno de los grandes expertos en toxicología del mundo, colaborador de Harvard, y alguien que se atreve a indagar en ese espacio donde todo es barranco y casi nadie quiere hollar. Pero sí que hay científicos y expertos que han pernoctado en esas sombras. Y el doctor Tomás tiene toda la información. Poco a poco el cuadro va avanzando y lo característico son los síntomas psiquiátricos. El paciente empieza con alucinaciones. Las primeras alucinaciones que suele tener son lo que nosotros llamamos alucinaciones táctiles. Es decir, empieza a tener la sensación de que tiene bichos debajo del cuerpo y se empieza a rascar. Se rasca muy agresivamente porque es una sensación, él lo vive como si realmente tuviese parásitos debajo de la piel. De ahí esas lesiones de rascado que posteriormente se infectan y volvemos al reflejo de la niña del exorcista, esa cara tan característica, ¿no?, con múltiples lesiones. Lo que ocurre es que las alucinaciones, aparte de las táctiles, suelen ser auditivas. Oye voces, generalmente en segunda persona, que suelen ser hablarle en imperativo, haz cosas, a veces son personajes múltiples que ella vive en su interior. Es frecuente que, sobre todo, que manifiesten, no, es que tengo a Satán en mi interior, me está hablando Lucifer, me está hablando Belcebú, bueno, montones de personajes, muchas veces es un solo personaje, pero otras veces, cuando es el contexto religioso, suelen ser varios. Esas alucinaciones auditivas se combinan con las visuales. Las visuales suelen ser terroríficas. Y de ahí esa enorme fuerza que muchas veces se manifiesta cuando en los libros de los exorcistas hablan que para diagnosticar a un paciente que está poseído, que habla en un lenguaje ininteligible, que tiene una fuerza extraordinaria. Bueno, la fuerza es porque realmente esta persona está viviendo una situación excepcional. Él lo vive como real, es decir, cuando ve algo un monstruo que se acerca a él, una cara, él lo vive absolutamente real. Y de ahí esa fuerza tan desmesurada que hace. Claro, aquí entramos en el consabido campo resbaladizo donde los haya de las alucinaciones, que todavía ni siquiera la medicina sabe muy bien qué son, por qué se producen. ¿De dónde surge el archivo primigenio de esta variedad? ¿Por qué las alucinaciones del pasado se parecen tanto a las del presente? ¿Por qué algunas han sobrevivido? En una de las cuevas del norte de Europa, tan ricas en material mueble, es decir, grabados en colmillos de animales o en astas, aparecen dos figuras que se aproximan
van en paralelo. Tienen los brazos ligeramente apartados del tronco. No tienen cabeza. Una de las alucinaciones clásicas en este tipo de casos, testadas por la medicina, es, de pronto, a los pies de tu propia cama, hay una figura negra, embozada en un ropaje estrecho. Tiene los brazos separados del tronco, como en un ademán de angustioso saludo o bienvenida. Y no hay cabeza, ni siquiera hay cuello. Tan solo el hueco donde debería ir este. Curiosamente, la cabeza separada del cuerpo, la cabeza oscura, a veces con dos ojos aún más oscuros, y una brevísima traza como mueca de la boca, surge flotante, se aparece a lo largo del tiempo a muchas personas que tienen esta melancolía, esta posesión, esta tribulación que nadie entiende, que les hace ser apartados, ritualizados, a veces sacrificados, delante de la figurilla o de la careta, del barro viejo, del inicio de cualquier civilización conocida. Ahí están esos dientes y esa cabeza flotante única, las orejas salientes, como un espectro, como un enviado de lo otro. Nosotros le llamamos demonio y le ponemos nombre, pero eso ha estado apareciéndose en la alucinación y en la verdad, desde antes de cualquier nombre. Dicen los viejos exorcistas, cuando el medievo y la Iglesia de alguna forma compila todo el material e incluso genera estructuras donde hay luchadores contra el demonio, que el sansonismo, el hablar lenguas desconocidas para el paciente o doliente, el don de profecía, la aberración y la aversión ante cualquier imagen sagrada, todo eso son los códigos del endemoniado, que se siguen manteniendo hoy, curiosamente, en el tiempo de la tecnología, en el tiempo del tweet, en el tiempo de Instagram, en el tiempo de cualquier red social, en el tiempo del escáner desde las alturas que fotografía el consabido sello en mitad de una acera. En el tiempo de la realidad virtual hay realidades virtuales diferentes en la mente de muchas personas y que algunos pensamos que están en algún lugar, que no solo están en la mente, sino que algunas mentes sintonizan con ellas. Quizás siempre hayan estado ahí, quizás siempre hayan habitado ahí. El asunto se va complejizando poco a poco. ¿Por qué? Porque los diagnósticos, estamos hablando de que se han producido los estudios y también las curas. Lo curioso también, y repito y reitero el término, es que las personas, algunas, no tenían ningún tipo de creencia religiosa previa. ¿Puede un orgánulo afectado, una cuestión puramente carnal que no podemos controlar, generar todo esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos o peldaños en esta encefalitis terrible que te convierte en un calco del viejo poseído? Suelen oler a podrido, a olores muy desagradables y especialmente a azufre. Claro, en el contexto religioso muchas veces eso se asocia a Satán, Lucifer, infierno. Y esas cuatro combinaciones, las olfativas, las táctiles, las auditivas y las visuales, es lo más característico. Es nuestro idioma. No hay duda. ¿Qué quieres decir? Sí, dicho al revés. Escucha. Danos tiempo. Déjala morir. Serenei. No soy nadie. No soy nadie. Desconfía del cura. Desconfía del cura. Está caliente en el cuerpo. Déjala morir. ¡Me abrazo! ¡Mary! Serenei. ¡Jimmy!
¿Sí? Voy ahora mismo. William Friedkin y William Peter Blatty, padres de la obra maestra El Exorcista, quedaron muy adheridos a este tema. Desde la aparición de una breve noticia sobre el exorcismo a un niño en Moonraker, comenzaron a sentirse atraídos, primero uno de ellos, después el segundo, en una dupla no superada. No era solo una película, no era solo una cuestión comercial. Era una aproximación, una faceta de la realidad que se creía completamente olvidada, pero que por las rendijas de lo marginal invadía de nuevo la conciencia colectiva de Europa y América. El delirio de posesión, el darse cuenta de que había muchos casos de personas que aún tenían estas afecciones, puso sobre el tapete, de una forma extraordinaria, la figura que parecía muerta, ahora resucitada, de Lucifer, Satanás, el demonio, el mal, el maligno. La medicina siempre hizo una barrera lógica, por otro lado, pensando que en la propia mente del paciente residía todo esto. Pero no había tantos estudios sobre la posibilidad de que una enfermedad concreta, de que una dolencia concreta generase este cuadro. Solo la aproximación al mundo priónico, al mundo de las encefalitis, por ejemplo, el terrible mal de las vacas locas, algunas cuestiones relacionadas con enfermedades terribles como el ébola, empezaron a mostrarnos un mundo dentro de nosotros mismos que también era un poco infernal. Comportamiento de una serie de elementos minúsculos que generaban toda una serie de cataclismos en nuestro interior. Algunas de las enfermedades y lacras que acosan al mundo ahora mismo tienen como raíz y matriz a estos personajes priónicos. En el tema concreto de este tipo de encefalitis, podríamos hablar de una gran familia de enfermedades que se van investigando poco a poco. Pero aún así, estamos en el territorio de lo tabú. No os quepa la menor duda. Tabú absoluto, y solo algunos indagan e investigan. Uno de ellos es el doctor Tomás Camacho, claro. Alucinaciones visuales, auditivas, olfativas. Estamos componiendo el cuadro. Un cuadro que es como una pintura negra, que se va complicando. Este cuadro clínico es una encefalitis autoinmune que afecta a determinados receptores cerebrales, sobre todo los relacionados con el lenguaje. Y de ahí ese comportamiento tan extraño. Lo primero es que el paciente deja de reconocer palabras, cosas que habitualmente conoce. Por ejemplo, uno le muestra un bolígrafo y no sabe decir qué es. Uno le muestra una flor, no sabe decir el nombre. Y de ahí que sustituye eso por la última palabra que escucha. Por ejemplo, si alguien le está haciendo un exorcismo y está hablándole en latín, esa persona va a recoger la última palabra de la frase. Como además su lenguaje es muy rápido, tiene una verborrea muy importante y tiene anarquia, que quiere decir que vocaliza con dificultad, lo hace muy complejo y la persona, el interlocutor, el que está escuchando, cree que habla un lenguaje desconocido, que si arameo, latín, etcétera, etcétera, cuando realmente esa persona lo que tiene es anomia, que es que ha dejado de reconocer cosas que sabe perfectamente, debería saber el nombre, por ejemplo un bolígrafo, y sin embargo lo sustituye por la última palabra de la persona, de la frase que está escuchando. Eso es una característica muy importante. Las alteraciones del lenguaje, también la de la memoria,
sobre todo tiene un déficit de memoria anterógrada, por eso a partir de ese momento del cuadro clínico todo lo que sucede lo olvida. Es decir, muchos pacientes que se han recuperado gracias al tratamiento, que es un tratamiento muy importante con corticoides, con plasmaféresis y con inmunoglobulinas, pues estas personas al cabo de estar un mes ingresadas en un hospital, de estar intubadas, de estar en una UCI, no recuerdan absolutamente nada. Que esto ocurría en algunos de los casos de exorcismo célebres, como el del propio Robbie Mangel, su primer nombre o seudónimo, que luego de pronto olvidaban todo. Aunque se hablaba de dermografías, dibujos en la piel, y no precisamente de replicar una palabra en latín, sino conversaciones. Ahora bien, ¿existirán realmente en algún lugar esas conversaciones completas en otros idiomas? Yo lo pongo en duda, sinceramente, pero es una cuestión personal. Creo que sí que hay. Yo he participado o he asistido a exorcismos oficiales y sí veía, o escuchaba, mejor dicho, palabras en latín por parte de la poseída, pero no con la fluidez, no con la capacidad conversacional que intuimos y que hemos imaginado incluso gracias a la ficción. En El Exorcista, de manera magistral, se hablaba de grabaciones psicofónicas o de idioma al revés, o de sonidos misteriosos, o de mezcolanza de diferentes argumentos sonoros, casi de forma pionera. Estaba descubriéndose prácticamente la psicofonía en España, por ejemplo, y ya El Exorcista planteaba esto. Aquí el doctor Camacho, como buen médico, dice, tiene que tener una explicación, porque si no, hablar en arameo o hablar latín a alguien que no lo sabe es incomprensible. Ahora sabemos que hay afecciones mentales donde alguien de pronto nota cómo se abre un conocimiento que no tenía previamente. Continuemos con el diagnóstico. Se afectan una parte del cerebro que es donde están los ganglios basales, que es la parte del movimiento. Estas personas tienen movimientos extraños, extremadamente extraños. La mayoría de las veces hemos visto a niños en la UCI que hacen movimientos de chupeteo, o que se llevan la mano a la boca. A veces son movimientos muy simples, pero otras son muy complejos. Incluso parecen una convulsión. A veces tienen los miembros en la cama, están hiperextendidos y el tronco se incorpora bruscamente. Un cuadro similar a lo que habíamos visto en la película del Exorcista, cuando la niña está en la cama y hace esos movimientos muy bruscos. Hay otra característica muy típica de este cuadro clínico que nosotros le llamamos opistótonos, que el paciente literalmente se embara, es decir, queda apoyado en la cama con los talones y con la nuca, formando un arco. Esto es tremendamente llamativo. Y esas posturas, obviamente el cine se ha permitido ciertas licencias, como por ejemplo la posición de la araña, pero hay algunas imágenes de cuadros clínicos en donde adoptan una forma muy similar. Y esas posiciones distónicas de los brazos, del resto del cuerpo, es tremendamente llamativa. Llama mucho la atención este cuadro clínico. Y no nos extraña, doctor, que llame la atención. En las famosas fotos de las endemoniadas de Charcot, de personas con histerias profundas, ya había movimientos extraños, raros. La araña, que se eliminó del Exorcista, y no sé bien por qué, porque es cierto que era una imagen terrible, la lengua afuera, sangre, el sonido de la moqueta de los peldaños siendo presionados por los nudillos o las palmas de las manos y los pies de Regan. Pero no me parece ni mucho menos la escena más terrible. Pero el propio Friedkin decidió eliminar ese corte. Ese arqueo parece que tiene que ver con este tipo de cuadro clínico concreto. Desde luego conocerlo es apasionante, es interesante. Y yo voy a decir una cosa, llevo toda la vida en el mundo del misterio y yo no había oído hablar de esta conexión concreta entre este tipo de tumor y la encefalitis y estas secuelas concretas tan parecidas a un cuadro clínico. Hay áreas que según los exorcistas y expertos son mucho más complejas y por eso entrarían en otra fase, pero desde luego, desde el punto de vista puramente médico, esto es apasionante. Y claro, la gran pregunta es si esto se puede curar. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Hemos escuchado que sí, después de complejos sistemas y de suministro de algunas sustancias. Queda una esperanza, ¿no, doctor? Estas personas que parecen agarradas por el demonio, comportándose como en la película, y que esto pasa en hospitales del mundo, no en lugares de rito o en iglesias, no, sino en hospitales del mundo, y no se nos había contado mucho, por lo menos tienen una salida, una luz al final del túnel.
Hay una última fase que muchas veces se da simultáneamente con la forma de discinesias, que es que el paciente tiene una alteración de lo que nosotros denominamos sistema nervioso autónomo, entra en una confusión muy grande, estupor y literalmente entra en coma. Muchas veces hay que intubarlos porque ventila muy mal, el centro respiratorio está alterado, hay que ponerle marcapasos porque tienen alteración del centro vasomotor. Son pacientes que, si no se tratan, un 4% fallecen y hay un porcentaje importante que quedan con secuelas neurológicas si no se tratan. Lo maravilloso de este descubrimiento de estas encefalitis autoinmunes es que este cuadro clínico tiene un tratamiento, por eso es muy importante conocerlo, por eso los congresos de neurología, la encefalitis autoinmune es algo que es una de las ponencias que siempre sale. En concreto, como que ha aumentado el doctor Dalmau a nivel internacional, es una figura, es una persona que tiene un reconocimiento internacional, porque ha sido un campo, se ha abierto un campo totalmente desconocido y que ya no es solo el diagnóstico de la enfermedad, es el tratamiento. Eso es tremendamente importante. Como en un sueño disparate de Goya, donde aparecen los demonios grabados finamente, al fondo, como partes propias de la noche, hemos intentado sumergirnos en un informe médico concreto. Para mí no le quita un ápice de misterio. Estamos en la frontera, encefalitis autoinmune y comportamientos de este tipo. Tiene que haber una contaminación sociológica evidente. El enfermo, el doliente, acude a ciertos resortes concretos porque evidentemente en su propio ADN hay generaciones y generaciones de miedo al demonio que afloran aunque él no sea consciente. Como tantas cosas está descubriendo la genética, que surgen, que florecen, aunque nosotros no sepamos muy bien qué mecanismos se han puesto en marcha. Cuando el maquinario del propio cuerpo, del organismo, del cerebro, actúan, digámoslo de alguna manera, al margen de nuestra propia conciencia o entendimiento, como si otro yo realmente pulsase botones que no sabemos ni siquiera que tenemos. Hoy se estudia esta encefalitis autoinmune, hay casos concretos y un doctor español, Dalmau, que está ahí, en el máximo prestigio, pero ¿qué diferencia puede haber en algunas estampas que hemos contado y el puro exorcismo? ¿Le pasó esto a Robin Mangel? ¿Le pasó esto a Annalise Michel? Quizá nunca lo sepamos. Esta chica que murió en 1976 tras exorcismo, tras quedarse como un esqueleto de huesos y piel, tras cambiarle la propia faz, la expresión terrible. Los documentos gráficos se quedan, dieron la vuelta al mundo y son espantosos, pero expresan muy bien la posibilidad de una hipótesis nueva. Siempre hemos hablado de exorcismos, hemos hecho decenas de programas sobre esto. Siempre que hablo en la tele de este asunto, y lo volveré a tocar por supuesto, baja la audiencia drásticamente. Lo hemos comentado en Universo Iker. Pero decidme si esto no es interesante. Se llenan la boca tantos hablando de que en el misterio nunca se dan claves nuevas. Claro, hablan por hablar, porque no ven, porque ya no les interesa, porque no buscan, y repiten como papagayos. No es que no se cuenta nada nuevo, es que... Y es al revés. Se están contando cosas permanentemente nuevas. En este caso incluso donde la ciencia se funde con lo desconocido. Solo los ignorantes y en el misterio hay muchos, y sabiéndose hay muchos, pueden repetir la cantinela haciéndose los listos de que no, siempre estamos con lo mismo. No. Es más, estamos en una era que a pesar del terror que nos invade en general y de la locura, la idiocia, la robotización, de la que todos somos partícipes, que yo nunca me saco de ahí, de esa ecuación, a pesar de todo eso y de otro tipo de oscuridades, la información nos produce ansia, búsqueda y nuevas fronteras. Y si se tienen los contactos precisos y personas entusiastas que investigan, uno se da cuenta de que en todos los ámbitos de la historia, de la ciencia, de la medicina, del espacio, del torrente sanguíneo o de la rama de los animales,
o de la mineralogía, o del clima, lo que queráis. Están permanentemente saliendo cosas nuevas. Esta semana celebramos el programa 500, precisamente esta semana. Es un programa muy largo ya en el tiempo. Es un programa muy longevo. Dicen que a nivel semanal no hay muchos con 500 programas. Creo que somos una vieja reliquia ya. No sé si tanto como las máscaras mesopotámicas de los demonios masculinos y femeninos, pero lo que sí sé, amigos de Universo Iker, gracias por vuestro apoyo en iVoox y en Radio Set. Gracias por esos números que nos indican que hay que seguir. Y si un día es con la risa, la nostalgia o la última hora, otro día de pronto es con un informe médico como este, que a mí me interesa. Que interesará a muchos amantes del misterio de verdad y no a tantos que siempre hablan con palabras vacías. Es mejor que se lo hagan mirar o que investiguen un poco y que discurran. Claro que hay mundos nuevos. Por ejemplo, este. En su día hablamos del Kuru. En su día hablamos de la encefalitis espongiforme. En su día hablamos de enfermedades priónicas y de lo que generaban en el cuerpo humano. Parece que hay un campo que une misterio y ciencia. No le quite un ápice, al revés. Las lupas de los doctores, de alguna forma, se aproximan a lo desconocido y a lo tenebroso. Porque todo este cuadro, sobre todo, es tenebroso. Annalise Michel, aquella chica que empezaba el programa, que ya no existe, que murió después de un exorcismo, ¿tendría un cuadro de este tipo? ¿Era demasiado pronto para diagnosticarlo? ¿Nadie lo intuía? ¿Hoy se hubiese salvado? Nadie lo sabe. Pero desde luego, y no hay que avergonzarse, todo el contenido de audio de este programa de esta noche de Universo Iker rebota en ecos muy hondos de todos nosotros. Y me da igual que uno crea o que sea el más ateo o el más descreído o el más agnóstico o el más ferviente seguidor religioso. Todos sentimos un cierto desasosiego. Y eso significa algo tan viejo como la humanidad, tan antiguo como el inicio de la vida. La sombra y su cuadro clínico. Hoy hemos aprendido algo, con un enviado de excepción. Y eso creo que es importante. Annalise Michel, ¿se hubiera salvado? Im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Esto ha sido Universo Iker. Gracias por acompañarme. Mi único deseo, seguir aprendiendo de cada materia, seguir asombrándome de lo ignorante que soy, estudiar toda la vida para seguir siendo más ignorante, pero en el proceso intentar asir algún conocimiento. Ese es el camino iniciático, ¿no? Gracias por compartirlo. Gracias por plantear cosas. Gracias por estremeceros o por reíros conmigo y con nosotros. Cumplimos 500 programas y espero que el entusiasmo nos siga guiando siempre a nuevos mundos. Mundos de luz casi siempre. Mundos de curiosidad y algunas veces, como esta noche, mundos de oscuridad. Pero al final de la oscuridad siempre brilla algo que nos da esperanza, una esperanza necesaria más que nunca,
por el conocimiento, el entusiasmo y la búsqueda hacia la salvación de esta humanidad nuestra tan terriblemente dañada. En 7 días volveremos a escucharnos.